El texto que el Señor me traía esta semana y con el que venía orando es el de Daniel capítulo 3. Si tuviera que titular esta predicación, la titularía ¿Estás en el horno? ¿Cómo es? ¿Te sentís en el horno? Alguna parte vamos a leer, alguna parte les voy a contar. Básicamente esto ocurre en Babilonia. Recuerdan ustedes, Daniel y mucha gente había sido llevada deportada a Babilonia de Judea, de Israel. Y en este momento Nabucodonosor había soñado una vez con una estatua muy grande. Daniel le había revelado el sueño y le había comentado que esa estatua, la cabeza de oro de esa estatua que tenía varios metales, él lo representaba a él por su grandeza, por su dominio, ¿no? Y bueno, pasan aproximadamente 20 años desde el capítulo 2 hasta este capítulo 3. Y acá cuenta la Biblia que Nabucodonosor hace una estatua enorme, más o menos unos 30 metros de alto por 3 de ancho. Muchos piensan que tal vez inspirado en aquel sueño, otros piensan que alguna deidad. La cosa es que en definitiva Nabucodonosor construye esta estatua, la levanta en un lugar bien amplio y que tuviera buena visual y llama a todos los gobernadores y personajes principales de su reino, de su imperio, y les dice que ante una gran orquesta que él iba a preparar, cuando esa orquesta sonara, todos, sin distinción de raza, de religión, de nada, todos tenían que adorar la imagen. Entre todos estos estaban los 3 amigos de Daniel. Y acá es cuando, antes de leer, quiero decir algo que me llamaba la atención, en particular, ¿no? Cuando uno ve describen todos los instrumentos y la gran banda, la gran orquesta que Nabucodonosor decía que tenía que sonar y que todo el mundo en ese momento tenía que postrarse y adorar la estatua. Y pensaba, siempre el diablo quiere imitar las cosas de Dios. Porque David, si ustedes recuerdan, David había creado, inventado, dice, muchos instrumentos de música, había hecho muchas canciones, y una de las cosas que hizo David allí en ese momento en el tabernáculo y luego en el templo, cuando ya con Salomón el templo, ¿no? Es que hubiera música y alabanza a Dios las 24 horas. Había organizado a los levitas para que cantaran, para que siempre hubiera música y alabanza al Señor, ¿no? Y el enemigo también aprovecha las cosas de Dios. Por un lado, esto es para que tengamos en cuenta que tenemos que mirar bien y pedirle discernimiento al Señor, ¿no? Bueno, a ver, no porque escucho una linda música y me emociona, esto es de Dios, es del Dios verdadero, puede ser de algún Dios falso, ¿no? Entonces que tengamos cuidado con esto y al mismo tiempo, por el otro lado, que no desechemos todo porque como no sé si esto es de Dios o del diablo, voy a desechar las cosas, ¿no? Sino que pidamos al Señor discernimiento. Uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es el discernimiento de espíritus. También para estas cosas, Señor, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy recibiendo? Y que sea lo de Él. Y que si no es de Él, que el Señor nos muestre, ¿no? Bien, ahora quiero leerles Daniel 8. Vamos a ir leyendo de a poquito algunas partes. Dice que todos, claro, al oír la música, por supuesto, se postraron todos, o mejor dicho, casi todos. Dice el versículo 8. En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos,
los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Una palabra que me resaltó especialmente esta vez es en el versículo 8 cuando dice acusaron maliciosamente a los judíos. No sé quiénes los acusaron. Algunos piensan que los funcionarios, otros piensan que en realidad fueron caldeos cualquiera que lo vieron. La cosa es que dice que los acusaron maliciosamente. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué maliciosamente? Y tal vez porque ellos eran judíos y estaban en lugares, en puestos altos, en puestos de importancia, y tal vez les tenían envidia, tal vez porque simplemente les molestaba que no adoraran a la estatua, y como fuera, la cosa es que esta palabra, maliciosamente, ¿cuántas veces nos quieren acusar, ¿no? El Señor decía en el Sermón del Monte que somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros, ¿no? Dice, me gustó la versión de Palabra de Dios para Todos que dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Es cierto, miren, pueden haber acusaciones maliciosas, ¿no? Pero somos afortunados. Dios nos ve con agrado porque lo estamos siguiendo. ¿Cómo se presentan al rey? No van a decirle, ay, rey, tus funcionarios primero lo adulan. Primero lo adulan, le dicen que es maravilloso, le dicen que, Dios, rey, tu ley a la que nosotros amamos, respetamos, pero esa mala gente no. ¿No es cierto? Podríamos decir, le doran bien la píldora, como para que el rey se ensanche más y se enoje más con la situación, ¿no? Y después le dicen, encima, rey, estos que son unos judíos, que son unos cautivos, tendrían que ser siervos. Vos los pusiste en un lugar tan alto, tan importante y no te respetan. Esto es imposible. Y acordate, rey, que dijiste que al que no hiciera esto lo ibas a mandar al horno de fuego. Ahí, todas las acusaciones posibles, ¿no? Sigue el versículo 13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjense, se enojó un montón, ¿no? Porque con ira y con enojo quiere decir, bueno, re enojado estaba. Bueno, ya me traen a esta gente acá. Parece que los tenían ahí bien fichados donde estaban. Dice que al momento les trajeron. Fíjense cómo les habla Nabucodonosor. En el versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Les da como una segunda oportunidad, ¿no? No es que no cree. Cuando dice es verdad, no es que no le cree. Es una forma de decir, bueno, a ver, ustedes están haciendo esto, pero ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Bueno, miren, les voy a dar otra oportunidad. Soy tan bueno. Les voy a dar otra oportunidad. Pero, ¿no? Les dice, les doy otra oportunidad, pero acuérdense que si no van a ser echados en el horno de fuego. Y les dice algo más. ¿Y qué Dios hay si yo soy el más poderoso? ¿Te acordás lo que dijo tu amigo Daniel, que soy la cabeza de oro? ¿No viste el imperio? He conquistado los otros imperios que eran tan maravillosos, ahora son míos. Porque no hay nadie, ningún rey, ningún Dios pudo ganarme, ¿no? Así que, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cómo habrá sido? Quedaba pensando más de una vez. ¿Cómo habrá sido para estos ya no tan jóvenes, ¿no? Pero jóvenes todavía, no eran adolescentes como cuando recién llegaron, pero eran todavía jóvenes, ¿no? Habrán tenido esas ideas cruzadas, ¿no? Bueno, pero en realidad, la verdad que si le decimos que sí, total, nos agachamos.
pero nuestro corazón está fiel a Dios. Y acá zafamos y ya está, y después podemos seguir trabajando para el Señor y haciendo tantas cosas buenas que podemos hacer desde donde estamos. Total, Dios ve el corazón. ¿Se habrá pasado? Y capaz que algunos sí, ¿no? Estas cosas, estas excusas mentales, estas salidas que casi rayan en lo que no está bien, pero zafamos. Y capaz que sí, yo no lo sé, pero qué importante, porque no se rindieron, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 16. Que antes de irme, ¿no? Vuelvo a esto de ¿qué Dios sabrá que será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuántas veces estamos, no, pero yo confío en Dios? No, bueno, sí, pero vos tenés que hacer tu parte, sí, pero Dios no puede estar en todas las cosas. ¿Y cuántas veces cuando uno está queriendo fortalecer su fe en el Señor, vienen los buenos consejos de otros que nos dicen, bueno, no, pero esto, fíjate que tendrías que hacer algo más vos, no te quedes ahí, no te frenes, Dios es poderoso, sí, pero vos tenés que hacer tu parte. Dios es poderoso, sí, punto. Bien, sí, ahora sigo con el versículo 16 que dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué tremendo. Mira, rey, ni hace falta que discutamos esto. Nosotros estamos bien plantados en lo que queremos. No importa que a veces se nos haga un nudo en el estómago, porque vieron, uno confía en el Señor, pero a veces los sentimientos, los sustos, ¿no? Los nervios, qué sé yo, ese como vértigo, quieren aparecer. Pero qué bueno, porque yo estoy segura que eran seres humanos como nosotros, y por ahí uno más, otro menos, eran 3, no siempre los 3 piensan y sienten todo de la misma manera, ¿no? Tal vez alguno estaba más nervioso, pero estaban decididos, ¿no? Entonces dice, ni hace falta que hablemos, porque nosotros no vamos a cambiar de parecer. Y sabemos, rey, que vos tampoco. Pero te decimos algo más. Fíjense cómo dice el 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, si no nos libra, si terminamos en el fuego de horno ardiendo y nos morimos en el fuego, obviamente, entonces sepas, oh rey, que igual no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué bueno, ¿no? Bueno, a ver, Dios, nosotros en el Dios que creemos, es un Dios poderoso. Es tan poderoso que nos puede librar del horno de fuego. Y también nos puede librar de tu mano. No tenemos duda de eso. Pero si Dios decide por alguna razón que este es nuestro tiempo de terminar aquí en la tierra y esta es la forma de terminar nuestra vida, igual vamos a seguir firmes a Dios. No vamos a cambiar, ¿no? Tal vez alguno habrá orado como el Señor en Getsemaní. Bueno, Señor, si podemos no pasar por el horno de fuego, mejor, pero que sea tu voluntad. Señor, te vamos a seguir para vida o para muerte. Esto es lo que significa para vida o para muerte, ¿no? Y acá está, ¿no? Fíjense lo que dice en Marcos 8:35, ¿no? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ellos no habían leído este texto, pero lo estaban poniendo por obra. Y me gustó otra versión, la traducción al lenguaje actual, y se los quiero leer. Porque si solo les preocupa, del mismo texto, ¿no? Marcos 8:35. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Porque nosotros conocemos toda la historia, porque la hemos leído, porque pasó hace tanto tiempo, y entonces uno dice, qué maravilla, qué lindo. Pero ellos no conocían toda la historia. Ellos estaban frente al rey más poderoso del mundo conocido de aquel momento, sin ninguna defensa, solo confiando en su Dios por fe, porque tampoco estaban viendo a Dios que les decía nada. Y sin embargo se mantuvieron firmes. Y a veces estamos igual nosotros. Cuando estamos pasando por un problema, por una dificultad, por una decisión de seguir al Señor más allá de todo, no vemos más que la situación peligrosa, no vemos más que el fin de nuestra vida, que el problema y nada más. Y no vemos una salida, porque Dios muchas veces nos deja así. ¿Qué vas a hacer?
¿Me vas a amar y seguir y vas a seguir fiel a mí aunque no veas nada? ¿O vas a decir, no, bueno, esto es muy difícil, niego al Señor y me arreglo y disimulo y ya después le pediré perdón al Señor, arreglaré las cuentas, pero ahora zafo, me salvo mi pellejo, ¿no? La verdadera fe, decía un libro que leía y me gustó, la verdadera fe no está ligada a las circunstancias ni a las consecuencias. La verdadera fe va más allá. Está fundada sobre la inmutable fidelidad de Dios. Esta es la verdadera fe, ¿no? La fe sin obras es muerta también en este caso. ¿Qué hicieron? Dijeron, nos quedamos firmes. Eso es. Esta es la verdadera fe. Qué hermoso, ¿no? Porque ahí estaban. Estamos dispuestos a hacer o a sufrir las consecuencias que sean, a vivir la situación que sea. Nosotros vamos a ser fieles a nuestro Dios porque es lo que Él merece. Fíjense cómo sigue. El 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ya estaba enojado antes cuando los mandó llamar. Ahora dice que estaba más enojado. No quiero imaginarme, ¿no? ¿Cómo sería? Porque dice que se demudó su rostro. ¿Vieron que a veces uno ve ciertos momentos en que alguien se enoja y dice, wow, me dio miedo la cara que tenía, el enojo que tenía, ¿no? Me imagino que que Nabucodonosor estaría así. Pensemos que además era una cultura, toda la de los caldeos, muy cruel. No tenían mucha cosa de amabilidad y de bondad. Así que cuando se enojaban y se ponían de esta manera, debe haber sido terrible, ¿no? ¿Y qué dijo? Me calientan el horno al máximo. Al máximo, ¿no? Sigue diciendo el 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. A ver, buscó a los más fuertes, a los mejores, los atan. Presten atención cuántas veces habla de atado de acá en más. Los atan. Tal vez estos jóvenes estarían esperando la liberación, tal vez estarían esperando que Nabucodonosor dijera, bueno, sí, me acuerdo, cierto, ustedes tienen el mismo Dios que Daniel, que sí, no, bueno, los voy a perdonar porque me acuerdo que ese Dios era especial. No vino ningún tipo de liberación, Nabucodonosor no cambió de idea, al contrario, se puso más enojado todavía, ¿no? Dice que entonces, dice en el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, con toda su ropa, con todo. Dice el 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor había elegido a los mejores hombres, a los más fuertes, para que los llevaran al horno, los tiraran en el horno. A estos hombres, cuando los tiran en el horno, estos hombres, el fuego, el calor, los mata. Hoy cuando repasaba el texto, pensaba, ¿habrán tenido estos Sadrac, Mesac y Abednego alguna vislumbre de que algo estaba pasando? ¿De que Dios algo ya estaba haciendo? Porque a los hombres fuertes, vigorosos, que estaban acostumbrados a eso, la llama los mató, y a ellos no. Yo no sé si habrán sentido el calor de la llama, la Biblia no nos dice nada. Pero pensaba, ¿cuántas veces el Señor nos da como pistas? Mira, acá estoy, mira, no te preocupes. Señor, pero me están tirando al horno de fuego, ¿estás seguro que estás, no? Te llamo más fuerte, Señor, ¿te acordás que soy fiel, que te amo y que... El Señor muchas veces nos da como una pista que, no sé, a veces nos damos cuenta y a veces no. Pero hoy pensaba, les tiene que haber llamado la atención. A ver, estos se mueren, que eran fuertes y me los imagino casi una especie de patobicas, porque eran gente de guerra, gente... Y los judíos no me los imagino así a estos 3 jóvenes, ¿no? La cosa es que los tiraron allí, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste así? Bueno, yo confié en el Señor, me amenazaron con el horno de fuego y acá estoy, atada. No tengo escapatoria, encima con toda la ropa. Si yo por ahí tenía el cuero medio duro, pero con toda esta ropa que va a prender fuego enseguida, ¿no?
¿Te sentiste en el horno alguna vez? Yo creo que más de una vez nos hemos sentido así. Señor, de esta no salgo, no sé, estoy aplastada, no salgo, no veo forma de salir, ¿no? ¿Y qué representa el fuego o el horno de fuego? ¿Qué les parece? Tal vez una pérdida de trabajo. Uy, Señor, con el lío que hay en el país, no hay trabajo. La pandemia, y yo perdí el trabajo, o cerraron el lugar donde yo trabajaba, o ¿no? No sé, la pérdida de amigos, no solo por la partida, sino porque, bueno, ay, vos sos cristiano, mirá, no te banco más, no quiero saber nada, ¿no es cierto? Pruebas, tribulaciones, y sentirnos solos, y todo eso representan este horno de fuego, ¿no? Todas aquellas cosas que son, a nuestro entender, malas, negativas y que tienen un mal final, no hay otra, es seguro que esto termina mal, ¿no? Pero dice el Señor, ¿no?, que sometida en prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, y aclara, ¿no?, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces, ¿con qué va a probar nuestra fe? Con el fuego de la prueba. Pero dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A ver, en definitiva, Señor, cuando permitís que llegue hasta el horno, cuando permitís que esté en el horno y no entiendo por qué estoy acá, Señor, en definitiva, yo sé que estás perfeccionando mi fe para que cuando vengas a buscar a tu iglesia, yo esté ahí y diga presente, ¿no? Como ese himno, cuando allá se pase lista y digan, Ale, yo voy a decir amén, y cuando digan cada uno de los nombres, Moni, Ire, Robert, no sé, cualquiera de todos nuestros nombres, y que podamos decir amén. Entonces, gracias, Señor, por ese horno de fuego, ¿no? Las pruebas, aunque muchas veces son difíciles, también nos van a proporcionar nuevas revelaciones de Dios y nuevas revelaciones de su poder. Y es la única manera en que lo vamos a conocer. Una cosa es que nos digan, Dios es poderoso, Dios se ocupa, no sabés qué maravilla. Sí, yo lo creo. Pero otra cosa, ¿no? Como decía hoy Tati, bueno, canto un aleluya en todo momento, levanto un aleluya. Pero cuando el momento está de verdad, levanto un aleluya. Quiero levantarlo, necesito levantarlo, ¿no? Pero qué hermoso, porque allí estaba. Dice el 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Se dieron cuenta cuántas veces atado? Dice, estaban atados y estaban atados y estaban atados, ¿eh? No se olviden que estaban atados. Parece que el horno tenía una buena ventana o algo para semejante maravilloso espectáculo que pensaba ver Nabucodonosor, ¿no? Qué terrible. Bien, pero vamos a esto. 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Sí, rey, sí, eran 3, los atamos bien. Dice el 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Fíjense, habían echado a 3 hombres atados. Lo único que quemó el fuego fueron las cuerdas o las ataduras. Y Nabucodonosor ahí se empezó a dar cuenta. Vaya a saber qué se acordó, qué se dio. No, pero, no solamente estaban atados y eran 3. Ahora, además de sueltos, hay 4. Y dice, y el cuarto es distinto. Y meditaba, ¿vieron que dice en Eclesiastés que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del ser humano? Refiriéndose a esta cosa de que esta sed de Dios, esta revelación de que Dios, tenés que buscar a Dios, ¿no? ¿Cómo sabía Nabucodonosor? ¿Qué habrá visto que vio que era diferente? No dijo, y hay 4 hombres ahora caminando, porque total, para cosa rara, sino que vio alguna diferencia. Hay alguien más, hay alguien que es distinto. Entonces, por un lado vemos la presencia del Señor, ¿no? Si los jóvenes en algún momento tuvieron alguna duda si el Señor estaba o no y dijeron, Señor, ¿por qué nos estás dejando vivir esto? Me imagino cuando los estaban empujando al horno, ¿no?
o cuando Nabucodonosor estaba tan enojado, me imagino que a esta altura estarían levantando un aleluya porque gracias por el horno, Señor, porque pudimos ver cara a cara. Muchos piensan que este cuarto personaje es el Señor Jesucristo preencarnado, no cualquier ángel, sino el mismo Señor, ¿no? Y aunque fuera un ángel, pero Señor, gracias, porque qué experiencia tremenda. Allí estaban caminando por el horno ardiente, como si tal cosa, ¿no? Sigue diciendo, quiero leerles un texto en el Salmo 138:7 que dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. No es que fuera fácil, yo estoy segura que habrán estado con sus sustos, con sus cosas naturales y normales, pero dispuestos a que nada los detuviera de confiar y de descansar en su Señor. Y entonces, ¿no? Ahí, en medio de la angustia, dice, no importa, Señor, estoy pasando por la angustia, pero hay una fuerza, una vida diferente, Señor. Nada me va a vencer, porque, Señor, vos estás conmigo, ¿no? Y en medio de los enemigos vos me vas a cubrir, me vas a guardar. Esto es algo maravilloso, ¿no? Y entonces dice en el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí está empezando a reconocer un poco más, ¿no? Salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Guau! Salgan, y salieron. Los tres ahora ya no necesitaban más. Esta presencia de Dios era para los creyentes, no para hacer un show para los incrédulos. Así que este cuarto se fue, desapareció. Pero salen estos tres y todos estaban mirándolo y se maravillaban de que no solo no se habían quemado, ni olor de fuego tenían. Me acordaba cuando estaba meditando en el mensaje, hace varios años atrás, Marina y Sabrina eran chiquitas y mi papá había alquilado una pequeña chacra en el sur y en el campo estaban viviendo, y entonces ellas se fueron con Lela y con mi abuela, con Tere, se fueron a pasar unos días allá en invierno, en las vacaciones de invierno. Y bueno, ahí se calefaccionaba con leña y hacía mucho frío, así que esos, 10 días que estuvieron, se calefaccionaron con leña, no adentro de la leña. Pero cuando volvieron, toda la ropa y ellas tenían un olor a humo, que recién después de 2 o 3 lavados, se fue ese olor. y la ropa había venido limpia, pero igual, ¿no? El olor del humo es tremendo, es penetrante. Pero ni eso tenían estos jóvenes. No se les había quemado el pelo, que el pelo vieron que prende fuego como nada. Estaban intactos. Entonces, en definitiva, qué maravilloso que es pasar por la prueba. Quiero leerles un texto más, un texto que es tan hermoso y que es uno de mis preferidos, y yo sé que de muchos de ustedes, Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y si bien esto muchas veces se lo toma como algo hablando de los problemas, y es cierto, sí habla de los problemas, pero también el Señor habla de manera literal. En este caso, los jóvenes vivieron de manera literal la experiencia. Pasaron por el fuego, ni se quemaron, ni se prendieron fuego sus ropas, ni nada por el estilo. Qué hermoso es poder confiar en el Señor, ¿no? Y encima de haber vivido esta experiencia maravillosa, porque si antes de esto amaban al Señor y tenían seguridad de seguir al Señor, yo creo que después de esto, nunca más una duda. Bueno, después de esta experiencia, Señor, ya está, cartón lleno, diríamos. No preciso, Señor, que
ni te pregunto más nada, porque yo sé que estás, que vas a contestar la oración que sé y que te ocupás de mí, más de lo que me puedo imaginar. Pero no es solamente esto, no es solamente la bendición para ellos, porque después, fíjense los resultados. En el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Allí Nabucodonosor pudo ver un poquito más claro. Quizá lo que Nabucodonosor estaba viendo en ese momento era al Dios más poderoso de todos los dioses que ellos tenían. Tenían un montón de dioses. Y lo que estaba reconociendo, bueno, este debe ser el Dios de todos estos dioses y lo juntamos y lo tenemos acá, ¿no? Le llevó más tiempo a Nabucodonosor reconocer que Dios es el único Dios, ¿no? Pero acá, al menos, bueno, reconoció, sigue diciendo, fíjense el 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bueno, a su manera, Nabucodonosor quiso decir que el Dios debía ser respetado, ¿no? Fíjense las formas. Era un poquito duro para predicar Nabucodonosor, pero bueno, entendamos que no tenía todavía toda la definición de quién era Dios, ni conocía a Dios verdaderamente. Pero qué hermoso, fíjense ustedes el resultado. Dios es engrandecido públicamente. El testimonio de estos jóvenes, qué bárbaro, que estuvieron dispuestos a dar su vida y cómo Dios los respaldó. Entonces eso llama la atención, ¿no es cierto? Y encima, como broche de oro, como extra, en el versículo 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo que quiere decir esto en definitiva y puntualmente es que les dio cargos más importantes. Así que ahora estaban mejor ubicados en sus trabajos, en sus cargos, mejor ubicados económicamente y más respetados el Dios al que amaban, ¿no? Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No enseguida uno dice, pero y sí pasaron por el horno, sí pasaron por toda esta experiencia. Pero qué bueno, porque cuando salieron, su fe salió más fortalecida. Porque siempre que pasamos y salimos de estas cosas, salimos más fortalecidos. Salieron conociendo mejor al Señor. Una experiencia tremenda, como haber sido acompañado por el mismo Señor allí en el horno de fuego. La experiencia de estar caminando por ahí, ¿qué habrá sido, no? Mirar, ver el fuego, saber que el fuego estaba ahí, haber tenido el testimonio que a los otros de solo acercarse los mató, y ellos salieron de allí sin olor a humo, sin algo tremendo. Y encima de eso, que de alguna manera la noticia de este Dios tan grande, que es nuestro Dios también, fuera publicada por el mismo rey. Miren, no sé, fíjense si un día el presidente que esté sale en cadena nacional diciendo Dios y Jesucristo es el único Dios al que hay que adorar y la Biblia y realmente predicando, ¿no? Uno diría, wow, esto fue algo así, ¿no? O quizá de estos grandes, bueno, no, iba a decir estas que son estos países que tienen dominio sobre muchos países y alguien así, ¿no? Dijera que no sea el anticristo, porque el anticristo hablando de las de las imitaciones del enemigo, el anticristo un día va a salir a decir que es el ungido y el elegido, pero bueno, por eso tenemos que estar atentos a las imitaciones, ¿no? Tener discernimiento. Pero bueno, fíjense ustedes, el rey de semejante imperio. Y alguno por ahí dirá, ¿y Daniel? ¿Qué? ¿Daniel adoró la estatua? Miren, hay muchas teorías, con la que más adhiero es que lo más probable es que Daniel estuviera en otro lado, lejos de esto, y por eso no le tocó esta situación.
porque si no Daniel también hubiera estado en el horno de fuego, sin lugar a dudas. De hecho, muchos años después, ya viejito, terminó en el foso de los leones, pero eso será para otra predicación, cuando el Señor lo quiera. Pero que el Señor nos ayude, ¿no? A no tener temor al horno. A ver, lo natural, lo primero que nos va a pasar, y sí nos da miedo, sí. Y no está mal decir, Señor, por favor, no quiero el horno, por favor, si puedo no pasar por esta. Pero, Señor, si tengo que pasar, fortaléceme. Señor, acá quiero estar y yo sé que me podés librar. Y si no me librás y permitís que vaya al horno y que me muera en el horno, igual, Señor, te voy a seguir. Igual voy a serte fiel. Porque en definitiva, sea lo que sea que nos pase, sea el lugar que sea que el Señor, o el momento que sea en que el Señor quiera que partamos, lo importante es que estemos con Él. Entonces, que el Señor nos esté ayudando, que tengamos nuestras convicciones firmes para seguir al Señor más allá de cualquier cosa. Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das, Señor, tú estás con nosotros siempre y esto es lo más importante. Señor, no sabemos qué cosas tenemos que pasar, qué cosas tú tienes preparadas para cada uno. Sí sabemos, Señor, que tu palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Porque, Señor, dice, tú estás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que sabemos, Señor, que estás con nosotros. Queremos serte fieles. Queremos tomar como ejemplo a estos 3 hombres, Señor, como tantos otros en tu palabra, que más allá de todo peligro, más allá de amenazas, más allá de temores, más allá de problemas, fueron fieles a ti. Y tantos, Señor, que vieron tu mano maravillosa, que vieron tu mano de poder, de milagros, de prodigios y tuvieron experiencias maravillosas. Otros, Señor, tal vez en medio de esa prueba partieron a tu presencia. Pero, Señor, lo más importante es hacer lo que a ti te agrada. Así que, Señor, en esta hora estamos ante ti para que tú escudriñes nuestros corazones, quites todo temor, nos ayudes a serte fieles hasta el fin. Señor, si hay alguien que esté escuchando este mensaje que nunca te ha recibido en su corazón como Salvador, en este momento te pido que te reveles, que puedas, Señor, recibirte a ti, aceptarte, Señor, recibir tu salvación, tu sacrificio, Señor, y disfrutar de lo que significa vivir una vida cristiana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Por supuesto que todo esto no lo podríamos hacer si no tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, si no tenemos una relación completa y personal con Cristo cada día. Así que, si nunca aceptaste a Cristo, hacelo. Háblale con tus palabras, decirle, Dios, quiero aceptar el sacrificio, Señor Jesucristo, quiero que seas mi amigo, quiero que estés conmigo y quiero estar contigo para siempre. Con tus palabras, Dios eso es lo que recibe. Para los que conocemos a Cristo, igual, no nos olvidemos de hablar cada día con Él, de orar, no solamente una vez al día, sino muchas veces, todas las veces que puedan, y de leer su palabra, investigarla y que el Señor hable a nuestras vidas. Dios los bendiga mucho.